El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos reunidos por esta Santa Misa, primero humildes acercamos la misericordia del Señor, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías le dijo: yo soy el único sobreviviente del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin. Yo preparé el otro novillo y pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender el fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos diciéndoles: gritan más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido y conversando, o tienen algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido, y así lo despertarán. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillo y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo.
Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acércanse a mí. Y todo el pueblo le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor, e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó el leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámela sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: háganlo otra vez. Dijo: háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. Y el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejercitado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y prostrándose en tierra dijo: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan, y atrás ellos se van todos corriendo. Mas yo no he de ofrecerles sacrificio, jamás invocaré su nombre. Protégeme, Señor, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Aleluya, 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 aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra,
que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de esos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Continuemos con la gran enseñanza de Jesús en su Sermón del Monte, capítulo 5 de San Mateo. Y Él sigue enseñando que Él vino no para darnos algo diferente o aparte de la ley de Dios, pero Él vino para cumplir todo que fue prometido desde los profetas, todo que fue enseñado de Moisés. Y entonces, para cumplir con todo, nosotros como discípulos tenemos que imitarlo. Es lo mismo en que Jesús acaba de enseñar a los discípulos durante todo el tiempo de la Pascua, cada vez cuando Él apareció a sus discípulos, para confirmar todo que Él lo enseñó, para que ellos puedan saber cómo imitarlo. Imitando al Señor, entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El capítulo de ese mismo Evangelio 28, que fue proclamado en el domingo de la Ascensión del Señor, cuando Jesús vayan a todas las naciones, enséñales todo. Entonces, nosotros tenemos un gran cargo en los hombros. Tenemos que enseñar. Y antes que usamos palabras para enseñar, tenemos que enseñar por nuestra vida. Como Jesús dijo, que los que enseñan los más pequeños, ¿quién tienen el cargo de los primeros? Los papás, que es siempre mi tema año tras año en la formación de los papás que tienen niños preparando por los sacramentos. Ustedes son los primeros maestros, antes que ustedes los traigan aquí por las catequesis del sacerdote. Ustedes ponen la base de la enseñanza. Y después que los niños aprenden de nosotros, y ustedes también, particularmente en la Santa Misa, en la predicación, ustedes siguen poniendo más entendimiento por sus hijos en sus enseñanzas en casa. Para ustedes pueden cumplir también todo que el Señor vino para enseñarnos, para ponerlo en un entendimiento por el día. Muchos niños en la escuela escolar, y ustedes entonces estaban en casa diario. Y es algo nuevo que sus papás tienen que aguantar su presencia. Y entonces, en las circunstancias del día, los papás enseñan paciencia, misericordia, entendimiento y disciplina. Y a veces, amor fuerte cuando es necesario. Para que los hijos, cuando ellos salen de la casa, cuando encuentran circunstancias más peor en la sociedad, o cuando ya son adultos, ellos recuerdan que fue las enseñanzas de sus papás. Pero también, como Jesús dijo, ten cuidado, porque si no lo enseñan los más pequeños, es muy grave. Nos enseñó cómo enseñar, cómo cumplir con la voluntad de Dios. Y por eso los niños tienen el derecho de tener los papás como buen maestros. El derecho. Entonces los papás tienen un gran cargo. Ustedes tienen el mismo cargo que yo tengo por esta parroquia, de ser maestro. Y entonces, para ser maestro, yo tenía que estudiar.
Y mi estudios no acabó. Yo sigo estudiando, leyendo, orando, meditando, para yo puedo seguir creciendo en mi entendimiento, cómo aplicar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, en la vida diaria. Porque como ya sabemos, el mundo está cambiando rápido, día tras día. Nuevas circunstancias, nueva manera de pecar, nuevo modo para vivir que no es de la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que ser abiertos. ¿Cómo llevar todo a Dios? Maestros. Porque un día, la manera en que los hijos aprendieron de nosotros, ellos van a enseñar lo mismo, por lo bueno o lo malo. Y entonces el profeta Elías, en la primera lectura de hoy, es un ejemplo. Es un gran drama. Puede hacer una novela de esta historia. Me gusta tanto año tras año de leerlo. Pero Elías demostró que siendo solo el último sobreviviente profeta, él siguió viviendo fiel. Y por eso él tenía valor de enfrentar los 450 profetas del dios falsa Baal y también del poder del rey Ahab. Y entonces demostró a todo el pueblo, sí, no importa si solamente el único, Dios va a demostrar que tan cerca eres. ¿Y qué tantos de nosotros nos enseñamos los hijos cómo orar de las cosas verdaderas de la vida? Muchas veces en la confesión, yo hablando con el penitente, pregunta, después nombrando todos los pecados, ¿y ha llevado todo esto a tu oración? Y la mayoría de las veces la respuesta es no. Pero ¿qué tenemos que llevar a Dios en oración? Pero las cosas de la vida. Para presentándolo al Señor, tenemos la fuerza como enfrentar las cosas. Muchas veces, particularmente niños o jóvenes, piden en la noche antes de un examen en la escuela, ¡ay, Señor! Y no abrió ningún libro para estudiar. Y entonces el siguiente día, cuando no pasaron los exámenes, enojan con Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando yo lo pidió por la ayuda? Pero nosotros tenemos que colaborar con la oración, de echar nuestra parte. Porque el Señor nos da la gracia para cumplir en que nosotros pedimos. Pero tenemos que poner la fuerza para cumplirlo. Si no, la gracia que recibimos es en vano. Entonces el profeta es un gran ejemplo para nosotros. Cómo poner en práctica todo lo que nos aprendemos. Dicen, Padre, no sé cómo orar. Pero ¿dónde nosotros aprendemos de orar? Pero en la iglesia doméstica. De los primeros maestros de nosotros, nuestros papás. Es donde yo aprendí de orar, de rezar, de tener una vida devocional en mi propia vida antes de mi ordenación como sacerdote. Igual que como Jesús aprendió todo humano de María y José. Yo aprendí todo. Y de allí llevó todo conmigo al seminario para estudiar en preparación del sacerdocio. Es igual por todos ustedes. Entonces, hermanos, qué mejor día que tenemos este mensaje de la palabra de Dios para que podamos imitar nuestro Señor, de cumplir con todo. Y con el ejemplo de Elías, de aguantar también cuando somos los únicos para ser fiel. De pie, por favor. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres.
Que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro arzobispo José. Roguemos al Señor. Para que guíe y sostenga el trabajo de los que rieguen los destinos del mundo. Roguemos al Señor. Para que dé a los que sufren tentaciones fuerzas para resistirlas. Roguemos al Señor. Para que los libre de una muerte inesperada. Roguemos al Señor. Para que Dios sea nuestro refugio durante el descanso de la noche. Roguemos al Señor. Y por los papás de familia, para que ellos puedan crecer en entendimiento y en sabiduría de la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tomen asiento. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Y salvación. Gracias, Padre Santo, por Cristo, tu Hijo amado. Hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, destruir la muerte y manifestar la resurrección de tus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plene celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini,
Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él. El cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, y todos los papas de perfección, por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Tu misericordia ese pecado y protégenos de todo mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. De la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la recepción de la Santa Comunión, primero me voy a pararme aquí en este lado, por los que están sentados en esas bancas. De ese lado, primera banca, empezando. Voy a venir a este lado, primero los que están enfrente de San José, y sigue después atrás, y después todo que ustedes en este lado empiezan de primera banca adelante.
Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi liberación, mi ayuda. Tú eres mi Dios. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Todavía si no han llevado un misalito que está en la entrada de la iglesia, para llevarlo y guardarlo y lleven a la casa y regresanlo cada vez cuando está llegando a la misa, pero para llevarlo como su propio libro, para mantenerlo. Y ahí tiene las respuestas del salmo de cada misa diario, también la antífona de entrada y de la comunión, todo está allí por cada día entre la semana. Para todos ustedes también pueden participar en esta manera, siguiendo la página en el misalito diario. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María.